En medio de toda esta crisis matrimonial, donde concluye en una ruptura amorosa o estamos en esos procesos de la reconciliación de la pareja, llega ese punto en que nos damos cuenta que necesitamos la ayuda de Dios para poder lograr esta restauración de una manera exitosa. O también está el otro lado que descubrimos a través de la consejería que hacemos por WhatsApp, cuando las personas me manifiestan cómo están orando por su situación o por su esposo, y podemos encontrar que hay oraciones que pueden ser mucho mejor explotadas. A lo que me refiero es que si tenemos en cuenta lo que la palabra dice de lo que podemos orar por el prójimo, van a ser oraciones mucho más conformes a la voluntad de Dios. Pero todo este tema de la oración por el prójimo también tiene un lado que es la parte del testimonio. O sea, no solamente es orar por el otro, sino que mi testimonio refleje eso que estoy pidiendo por él. Y esa es otra parte en la que nosotros, en medio de la desesperación, empezamos al revés. Porque primero nos enfocamos en pedir y orar porque el otro vuelva o cambie, cuando todo eso que estamos pidiendo ni siquiera ha pasado en nosotros. Entonces esto se va a reflejar en que también tengo la llamada de personas que han vuelto a su matrimonio y me dicen que quieren intentarlo, lo quieren lograr, pero su pareja, que tanto quería la restauración del matrimonio, solamente se aprende la Biblia para estarlo criticando y juzgando con lo que la palabra dice. Pero que de parte de esa pareja que tanto quería la restauración matrimonial se refleje el carácter de Cristo en la mansedumbre, en la prudencia, en la sabiduría, en que se hayan vuelto personas que en vez de estar alegando prefieren orar, o que hayan podido perdonar y dejar esas ofensas atrás. No existe esa parte. Entonces toda esta serie de cómo orar por el esposo perdido está haciendo un mayor énfasis en nuestro testimonio, porque dependiendo de cómo esté esa intimidad con Dios y cómo yo a través de su palabra conozco la voluntad, donde nuestro testimonio sí pasa a ser una parte fundamental en el proceso de conversión del prójimo. Pues nosotros podemos ser un referente de Cristo, o al contrario de eso, un tropiezo en la obra que Cristo quiere hacer en ellos. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra, nos podemos dar cuenta que todos los versículos y el contexto bíblico está conectado. Todo lo que te encuentras en la palabra hace parte de un rompecabezas que, al armarlo correctamente, obtenemos la respuesta a esas oraciones o el cumplimiento de esas promesas que están en la Biblia. Esto es tan real que por eso cuando en Santiago 4:3 dice piden y no reciben porque piden para sus propios deleites, a primera vista nos queda difícil identificar qué es lo que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios y qué es lo que estamos pidiendo para nuestra carne. Y creo que cuando nosotros logramos identificar con qué espíritu estamos orando, pues también vamos a descubrir en dónde estamos orando conforme a la voluntad de Dios y en dónde estamos nosotros desperdiciando el tiempo. En mi congregación solo somos 4 personas, y una vez recuerdo que estaba comentando a alguien acerca del poder de la palabra, el cual es muy subestimado por todos nosotros. Esta es una mujer que entra a un baño y había una cucaracha y ella les tiene asco, fobia, y del susto la maldijo con todo su corazón y dice que la cucaracha dio la vuelta, cayó patas arriba, muerta. Se murió simplemente con maldecirla con todo su corazón. Y eso a la misma vez la sorprendió a ella y la llevó como a un genuino arrepentimiento de darse cuenta del poder de las palabras, y la empezó a llevar a una inspección personal de cómo usaba su lengua, de las cosas que decía por el prójimo. Y esta parte de que la lengua puede ser un instrumento para vida o para muerte, lo encontramos como lo dice en Santiago 3:6. La lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo, que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. Este versículo, si tú lo buscas en internet, yo te recomiendo una página que sirve para que nosotros no solamente encontremos el versículo en una traducción, sino en todas las traducciones que se pueda encontrar. Aquí te estoy poniendo en la pantalla la imagen de la página web que te recomiendo para encontrar los versículos y sus diferentes traducciones. Se llama bibliagateway.com. Cuando entras aquí a la página web, miras que está el buscador donde colocamos el versículo. Aquí abajo nos está apareciendo las opciones en qué Biblias nosotros podemos encontrar cómo lo han traducido. De todas maneras, cuando te aparece el versículo, si miras aquí en la parte de abajo, dice leer el capítulo entero. También te aparece la opción leer las otras traducciones que hay al español de este versículo.
Entonces cuando le damos clic en leer las otras traducciones, pues vamos a encontrar diferentes de ellas y creo que eso nos puede ayudar, que algunas palabras son más complicadas de entender o el contexto como que no nos dice mucho, pero en otra versión podemos encontrar palabras que se ajusten mucho más a lo que conocemos y eso podamos tener una mejor interpretación. Te lo recomiendo. Y además de eso, si de pronto también estás interesado en conocer un poco más del contexto de ese momento, explicaciones, te recomiendo esta otra página web. La página se llama enduringword.com, como lo ves aquí escrito en la pantalla. Cuando tú entras a ella, te da una lista de los estudios bíblicos que hay sobre cada libro. Si tú le das clic en uno de ellos, te aparecen los capítulos que se han estudiado sobre este libro. Y a lo que vas bajando, vas encontrando no solamente el versículo, sino lo que los estudiosos de la palabra nos ayudan a entender con el contexto histórico. Cosas que no vamos a encontrar en la Biblia, pero que se pueden encontrar en los libros que han contado la historia de estos sucesos. Entonces podemos encontrar referencias que otros autores, otros estudiosos han ayudado para traducir la palabra o entender mejor el contexto de la época. Obviamente, lo que tú encuentras en el Enduring, siempre nosotros tenemos que orar porque esa tampoco significa que sea la palabra final o que sea la única traducción válida. Todo lo que estamos tratando de hacer al estudiar la palabra es comprenderla lo mejor que podamos, siempre teniendo en cuenta que todo lo que tú lees mantenga el contexto del amor y el respeto que tiene Dios por la humanidad, en donde a la primera persona que el versículo le está llamando la atención es a ti, y la primera persona que debe de cumplirlo eres tú. Y fruto de este testimonio es que enseñamos a los otros la verdad de nuestro Señor. Y eso te lo estoy diciendo porque una mala interpretación bíblica nos puede llevar a los errores que ya se cometieron en el pasado, cuando se hacían las cruzadas, las guerras santas, la Inquisición, donde fueron y mataron a muchas personas por el hecho de que no creían en Dios, por el hecho de que tenían otras creencias, o los acusaban de que eran brujas y por eso las quemaban. Entonces, este error del malinterpretar la palabra y creer que eso nos da una autoridad para ser policías en el libre albedrío del otro, o que nos da alguna autoridad para obligarlos o satanizarlos, no tiene nada que ver con Dios. Ahí es donde está la mentira del enemigo. El enemigo siempre te quiere llevar a interceder de manera física en las decisiones del otro. A diferencia que el Espíritu de Dios siempre te quiere llevar a que seas testimonio de ese amor y misericordia para impactar la vida del otro. Y con esto creo que cuando nosotros entendemos cuál es el corazón de Dios, vamos a poder distinguir mucho más cuál es la parte en la que Satanás nos está mintiendo y cuál es la parte en la que en el Espíritu nosotros podemos interceder conforme a la voluntad de Dios. Esa es la parte clave de este mensaje. Te insisto, lo más importante no es lo que dices en la oración, sino lo que esas oraciones se reflejan en tu vida. Tenemos que primero ser testimonio que nuestra vida pasó, primeramente para nosotros creer que si ha pasado en mí, puede pasar en los otros. Y la segunda parte, porque va a ser muy difícil que alguien crea en algo que estás diciendo cuando ni siquiera se ve en ti. Entonces, hasta aquí va la primera parte, lo más clave de lo que necesito que las personas comprendan de lo que es este estudio bíblico para aprender a orar por el prójimo, teniendo en cuenta que la primera parte es tu testimonio. Para no alargar más este video y que las personas de pronto no lo terminen de ver y se pierdan lo que también hace parte importante de él, voy a hacer el segundo video donde contiene los 18 versículos que encontré que podemos nosotros usarlos en nuestra oración para interceder por el prójimo. Como son 18 versículos y necesito explicarlos, este video quedaría muy largo. Entonces por eso te lo dejo aquí en la pantalla para que sigas con este estudio en el cual en el siguiente te explico los versículos que puedes usar en tus oraciones. No te olvides que si necesitas una llamada para consejería, ahí la puedes pedir. Si compartes, si me dejas un comentario, eso va a ser de mucho apoyo para nosotros. Dios te bendiga.